Bueno. A ver, Teodoro León Gros, periodista y escritor. Buenas noches, Teodoro. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Tú sabes que decía The Economy hace un par de meses, este semanario que ahora oye, lo ha repetido Bolaños, lo ha repetido Sánchez, diciendo, oiga, que según la economía vamos no vamos como en un cohete, no, vamos ya en un bólido de última generación. Bueno, pues ese mismo semanario que pondrá la economía española decía de Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Entonces dijeron que era un bulo, que ese periódico o este semanario británico, mejor no leerlo. Casi dijeron que era un semanario de la fachosfera. Claro. Es verdad. Y algunos de los periódicos españoles, de los medios españoles, que entonces no se hicieron eco de la noticia de The Economist, que la obviaron, que consideraron que, en fin, que no merecía crédito, hoy llevan a la apertura, llevan a su primera página, pues la información de hoy. En fin, esto nada que nos vaya a sorprender. En esto consiste un poco todo este juego de la máquina del fango, pero sí, es verdad, por cierto, Félix Bolaños una vez más ha sido bastante inexacto. En realidad, España no es la mejor economía del mundo. Lo que dice The Economist es que de las grandes economías es la que va mejor. Pero todo hay que decirlo, es que las grandes economías no están en un buen momento por distintos factores. Pero en todo caso, oye, celebremos si la economía española está en un buen momento, que en buena medida se debe pues a los españoles, a las empresas. Y si el gobierno en algo está ayudando, pues bienvenidos sean. Pero sí, poca credibilidad tiene este juego de ahora The Economist es fachosfera y ahora es el reputado semanario británico. Pero fíjate, a propósito de la economía, voy a recordar algunos datos. Sánchez sigue endeudándonos a todos los españoles a razón de 200 millones de euros diarios. Ojo, 200 millones de euros diarios. El PIB per cápita, el per cápita, Producto Interior Bruto per cápita, solo ha subido un 0,1% desde el año 2019, de niveles de prepandemia. La economía española sigue muy dopada por Bruselas, lógicamente, y se mantiene por el gasto público. Solo en el último trimestre del año, el gasto público se ha multiplicado por 4 en este último trimestre del año, mientras que la inversión ha caído casi un 1% en ese mismo trimestre. ¿Esto es para tener cohetes? ¿Es para lanzar...? No, como te decía en este momento es que las grandes economías, la alemana, muy lastrada además por los errores con la energía nuclear, con la dependencia del gas ruso, Francia, que está aún más endeudada, el Reino Unido con sus errores estratégicos, bueno, pues digamos, los defectos de las grandes economías hacen que en el ranking que normalmente se utiliza para medir, en el PIB, bueno, pues que el crecimiento de España esté siendo algo más musculoso, pero como tú dices, el propio The Economist dice cuidado con algunos defectos importantes de la economía española, como esa dependencia, sobre todo del sector público, que es uno de los, en fin, de los puntos oscuros, y con el endeudamiento, que lo destaca también mucho The Economist. En fin, en el país de los ciegos, pues el tuerto ocasionalmente puede ser el rey. Este es un año tuerto a lo mejor para presumir de PIB. Pero insisto, estamos hablando de economías que atraviesan un año difícil. Oye, Teodoro, te pregunto, ¿tú crees que esto del francomodín tiene ya efectos políticos positivos? O sea, ¿puede sacar rédito político a Franco todavía el señor Sánchez a propósito de esa iniciativa que presentó ayer de nada más y nada menos que 100 días, 100 eventos relacionados con la muerte de Franco cuando se cumplen 50 años en 2025? Pues sí, es un poco sonrojante, además, sobre todo este punto que mencionas de que se sitúe en el año 1975 lo que ahora bautizan como la libertad, porque es falso. En el año 75 gobernaba Arias Navarro. Lo hizo hasta julio del año 76 y después del interinato de Fernando Santiago y Díaz de Mendívil, pues ya llegó Adolfo Suárez, que por cierto todavía tuvo que presentar su proyecto de reforma política y solo a partir de las elecciones del 77 y sobre todo de la Constitución del 78 se puede hablar de transición y de libertad. A mí me parece que es una mala broma, Antonio, porque un gobierno, digamos, cuyos socios en este momento son
los partidos nacionalistas del golpe de Cataluña, que es el mayor golpe que se ha dado contra el orden constitucional, como mínimo desde el 23 de febrero del 81. Con Bildu, que ha sido el avalista de la banda terrorista ETA, una banda que comenzó a atentar en el franquismo, pero que sobre todo atentó contra la democracia española. Contra el PNV, que es un partido que se ha desentendido sistemáticamente de la España constitucional. Que con esos socios, con esos mimbres, te quieras presentar como el paladín de la transición, pues evidentemente resulta un poco cómico, porque tu socio de gobierno, antes Podemos, ahora Sumar, pero en definitiva esa extrema izquierda, además refuta la propia transición, refuta el régimen del 78, que consideran que fue una componenda con el propio franquismo. Que con esos socios te quieras presentar como el paladín de la transición, pues resulta un tanto absurdo. Que lo hagas apoyándote en el año 75, en fin, poco que decir, el desconocimiento de la historia es muy sistemático, la manipulación de la historia es muy sistemática. Y en último término, yo creo que a estas alturas Pedro Sánchez no va a engañar a nadie. Yo creo que lo que busca es una cierta provocación que puede tentar, sobre todo en Vox, donde hemos visto recientemente a algún diputado decir algunas naderías importantes sobre la posguerra, después de la guerra civil, provocar que desde Vox pues haya reacciones más o menos viscerales o más o menos extemporáneas, y en ese juego con Vox es donde Pedro Sánchez, donde el Partido Socialista pesca. Y ahí se crecen. Yo creo que ese es el juego realmente que persigue. La polarización con Vox, con la extrema derecha, que es el discurso que mejor les ha funcionado. Y me hace pensar, de hecho, que Pedro Sánchez no descarta que el año que viene pueda haber elecciones. Es una posibilidad, desde luego los presupuestos se le complican, es evidente que había engañado a sus socios de izquierda y de derecha prometiéndoles una cosa y la contraria con el impuesto energético, y hoy ha quedado muy de manifiesto. Bueno, yo no sé si habrá o no habrá elecciones, es una posibilidad verosímil, pero en todo caso, tensar con Vox, buscar la polarización con Vox y tratar de que Vox les haga el juego, me parece que es parte de lo que persigue con esta agenda un tanto delirante que pretende el año que viene con ese centenar de actos, recordando la muerte de Franco, un dictador que me parece que no cabe olvidar que murió de viejo en la cama. Esto de las elecciones, Teodoro, mira, ha estado en Moncloa precisamente Esther Jaén, y bueno, claro, ¿qué va a decir? Le han preguntado, ¿usted cree que va a aguantar en estas circunstancias si no saca los presupuestos? ¿Va a dimitir? En fin, con todo lo que tiene desde el punto de vista judicial, va a adelantar elecciones? ¿Usted cree que yo tengo cara de adelantar las elecciones o de irme? Eso es lo que ha dicho. Sí. Se atornilla. No. Eso es lo que ha dicho, ¿no? Sí, se atornilla ahí a la mesa, 2027. A la silla de Moncloa. Sabe que, en fin, su futuro también procesal está ahí, determinado por su continuidad en la Moncloa. Bueno, teniendo en cuenta que la justicia no es precisamente veloz en este país, pues claro, cabe la posibilidad, claro, ¿no? Claro. Bueno, evidentemente es una posibilidad verosímil. En cualquier caso, a mí me parece que hoy, después de esa sesión de control, en fin, en el que hemos visto reaparecer el temario de los últimos meses, me parece que lo más grave del día, lo más grave del momento, ha vuelto a ser ese mensaje que en la copa de Navidad, que de manera informal Pedro Sánchez luego ha enviado a los periodistas y que a esta hora es el titular de apertura en todos los medios. Y es la acusación, digamos, a que hay una cierta connivencia entre los jueces y el Partido Popular, y que estos se manejan con cartas marcadas. A mí me parece que este relato del lawfare, de la guerra sucia judicial, de la connivencia de los jueces con el juego político, es un juego peligrosísimo. En la erosión de la democracia liberal, lo hemos dicho en otras ocasiones, uno de los factores más importantes que han manejado siempre los líderes populistas ha sido justamente acusar a medios y a tribunales de ir contra los intereses del pueblo, los que representa en este caso Pedro Sánchez, lo que él pretende representar. Es un juego muy peligroso. Yo veo un movimiento muy a la desesperada cuando Pedro Sánchez tiene que recurrir ya a hablar de connivencia de tribunales y Partido Popular con cartas marcadas. No, esto lo ha hecho, lo comentábamos al comienzo del programa, Teodoro, lo ha hecho Kirchner, la señora Kirchner lo hizo en Argentina, precisamente para eludir las acusaciones de corrupción que pesaban sobre ella y luego la condena, posterior condena. Estaba condenada por los tribunales argentinos. Claro.
y de esta forma intentaba blindarse, hacerse la víctima para que aquellos que la siguen compartieran su sentimiento de haber sido perseguida por los poderes fácticos, ¿no? Lo hizo Chávez en su día, Maduro, aunque luego colocaron a sus peones en el Tribunal Supremo, allí ya no hay problema en ese sentido. Ahí los jueces, como no son independientes, actúan al servicio de Maduro y compañía. Y lo hacen los populistas, en definitiva. O sea, Sánchez está en una deriva populista, tremendamente populista. Trump hacía lo mismo, cada vez que se le acusaba a su vez a los jueces de ir contra él, ¿no? Claro, no porque hubiera una causa mecanismo lógica y sobre todo limpia e independiente por parte de los tribunales, de los jueces para investigarle, no. Siempre se hacen las víctimas y apuntan al adversario político y por supuesto a quienes están investigándole, que son los jueces, de forma independiente. Una estrategia, digamos, insistamos, no solamente es juego sucio, es un juego sucio muy peligroso, claro, porque desacredita las estructuras, la separación de poderes y, digamos, los valores intrínsecos de la democracia liberal. Por supuesto, lo que hacen estos líderes populistas, como tú destacas, es desacredito a los tribunales anticipándome a las condenas que presumo que voy a tener. Y la única manera que tengo de intentar sobrevivir a esas condenas es decir que son fruto del lawfare, de una guerra sucia, que son fruto de tribunales corrompidos. Así que defiendo mi corrupción acusando de corrupción a los tribunales. En fin, insisto, me parece que en este momento eso es lo más peligroso que está sucediéndole a la democracia española. Pues Teodoro León Gros, muchísimas gracias y buenas noches, Teodoro. Buenas noches. Fijaos que al hilo de lo que hablábamos con Teodoro, pero la desfachatez del personaje ha llegado al extremo de decir a continuación, después de acusar a los jueces de actuar en connivencia con el Partido Popular o del PP en connivencia con los jueces y que juegan con las cartas marcadas, luego ha llegado el gobierno, ha dicho, el gobierno siempre ha defendido la autonomía del Poder Judicial. Sí. Pero ¿cómo puede tener tanta desparpajo, tan poca vergüenza, lo mismo que dice tanta cara dura? Que va a colaborar con la justicia y la torpedea, exactamente es el mismo juego, es decir, es un asunto de absolutamente descaro. Estamos a 15 minutos más o menos de que comience a hablar del partido judicial. Es decir, como Cristina Fernández Kirchner, sí. Que son el partido judicial, que quieren, en fin, cargarse la democracia, etcétera, etcétera. Un señor que va a hacer un acto que solamente hacían los nostálgicos del franquismo, que es el 20N, el conmemorar la muerte de Franco. Eso es lo que va a hacer Sánchez, porque no es que sea paladín, como ha dicho ahora mismo Teodoro, paladín de la transición, no, Sánchez quiere cargarse la transición. Es decir, Sánchez necesita a Franco. Él tenía 3 años. Yo creo que sobre el franquismo y la transición se han publicado, Juan Pablo Fusi hizo un catálogo... ¿Perdón, qué años tiene Sánchez? Sánchez, cuando murió Franco, tenía 3 años. 3 años, fíjate tú. Pero bueno, que tuviera 3 años, podía haber leído un poco y haberse enterado de lo que es. 3 años. Es decir, que celebre lo que... Hombre, durante de los 3 años hasta los que tiene ahora... A los que tiene ahora. A los que tiene ahora. A lo que tiene ahora. Fraude. Pero vamos a ver, los que vivimos la época final del franquismo, que hablábamos siempre del hecho biológico, que era el fallecimiento de Franco, que desgraciadamente fue el fracaso de todos los, digamos, los demócratas y aquellos que eran antifranquistas que no eran demócratas, ojo, porque no conviene confundir una cosa y otra. Murió en la cama. Fue un fracaso. Y un fracaso de todas las fuerzas democráticas, etcétera, etcétera. Por eso, y lo que durante todo ese tiempo y la transición quedó el deseo, primero, de los que fracasaron durante la Segunda República, ahí está el discurso de hazaña, paz, piedad y perdón, la autocrítica que hacen todos los exiliados del fracaso que se hizo durante la República. En 1956, el Partido Comunista pone en marcha el plan de reconciliación nacional en el que dice que hay que enterrar la guerra civil, que hay que buscar la reconciliación de todos los españoles, etcétera, etcétera. El discurso que hace Marcelino Camacho en defensa de la amnistía y todo eso, es decir, toda esa obra común es lo que se quiere cargar Sánchez. Porque Sánchez vive del guerra civilismo, de la polarización, del enfrentamiento. Eso es lo que él busca. Eso es lo que busca. Lo dijo en su día Felipe González. Oye, mira, que decía, yo mantendría las estatuas de Franco, porque cuando las estatuas de Franco debíamos haber demolido, era antes, no ahora.
Y recuerda la vieja anécdota que le hemos contado aquí muchas veces de Caracol Viejo, ¿no? Es decir, ese roneón de perros. Claro. Y no como, no sé, esto, es decir, nosotros, España, los españoles, la generación de la transición superó el enfrentamiento. Entre otras cosas, porque no había blancos y negros. Dentro de todas las familias, habiendo un bando y de otro. Esa fue la reconciliación. Ese fue el éxito de España. Ese fue el éxito. Y lo que habría que celebrar es precisamente el año 77, porque la transición no fue nada fácil. Oye, desde la muerte de Franco hasta las primeras elecciones democráticas hubo muchos problemas. Entre ellos, los socios de Sánchez de Bildu, intentaron cargarse la llegada de la democracia, porque atentaron más después de Franco que durante Franco. Toda esa obra quiere cargársela Sánchez, porque vive del enfrentamiento, de la crispación. Y ojo una cosa, y ese antifranquismo sobrevenido, que hay que recordarlo, el Partido Socialista, como decía, le echaba en cara al PC, 100 años de historia y 40 de vacaciones. Y 40 de vacaciones. Pero y ahora se presenta como paladín porque quiere destruir el mejor legado, el mejor periodo de bienestar económico y de libertades que ha vivido España desde la transición en adelante. Pero es que hablamos como si fuera un marciano. Sánchez lo hace porque le funciona. Porque Pedro Sánchez está ahora mismo en el Palacio de la Moncloa y es presidente del gobierno porque todo esto le ha funcionado, porque hay mucha gente en España que reacciona, entre otros, mucha gente que, bien de Vox o alguno, a veces ya cada vez menos, en el Partido Popular, salen como si les hubieran echado aceite hirviendo. Con lo cual, ¿qué necesidad? Si es historia pasada y superada, pues es historia pasada y superada. Pero es que esto le está funcionando y le ha funcionado y por eso recurre una y otra vez a ello. Bueno, entonces, a mí me parece que es muy poco inteligente salir a hacer aquí grandes estrambotes con ese asunto de decir, oiga, pues enhorabuena. ¿Le funciona? Vamos a ver, ¿le funciona? Sí, le funciona, porque es el presidente. A ver, Raúl, vamos a ver, voy a explicarme el tema. Pero un momento, Raúl, y ahora te explico. Sánchez es un alumno aventajado de Zapatero, que es el primero que saca el guerra civil. Y la tesis de Zapatero es sacar el alumno posterior. Sí, pero la tesis de Zapatero es sacar el guerra civilismo con la idea de que surja un partido de extrema derecha. Se lo dice a Rosa Díez cuando todavía está en las filas socialistas en una reunión en Moncloa. Lo cuenta Rosa Díez en uno de sus libros. Zapatero dice, vamos a intentar crear un partido, que salga un partido de extrema derecha, no crearlo, sino que vamos, y empieza con la radicalidad del guerra civilismo, el enfrentamiento. Entonces, Sánchez, que efectivamente se sube a ese carro, ahora le interesa ese enfrentamiento, porque sabe que... a Vox. Claro, sabe que en Vox va a haber una reacción. Vamos a ver, antes vamos a ver. El pacto, es decir, la estrategia de Zapatero es en los términos que le has comentado. Pero él no necesitaba la aparición de Vox. Él quiso, cuando el pacto del Tinel sacó fuera del sistema la exclusión del poder al Partido Popular. Y ojo, cuando dice radicalización, ojo, ¿qué radicalización? Que veíamos hace 6 meses o 7 meses vídeos del Partido Socialista o mensajes del propio Pedro Sánchez demonizando a la extrema derecha, el anuncio que hizo Feijóo de poder llegar a acuerdos con Meloni. Y ahora le acaba de entregar la medalla de Isabel la Católica a Meloni porque es socia que le ha permitido colocar a Teresa Rivera. Ojo, es una campaña de manipulación. Si a esa manipulación no se le da réplica, todo ese discurso va prosperando. Esa es una de las grandes limitaciones del centro derecha. Es decir, la derecha que con la izquierda construyó la transición no ha sabido defenderla, se ha arrebatado el discurso. Y si tú no le enfrentas y no lo confrontas con argumentos, lógicamente te construyen el hábito que quieran sobre ti o sobre cualquiera de nosotros. Y eso es lo que está ocurriendo. Y en el Partido Popular ha ocurrido una cosa de una enorme gravedad. Es decir, el Partido Popular ha terminado asimilando la historia de la memoria democrática y no la deroga allí donde gobierna. Ya sea en Andalucía, ya sea en Baleares, etcétera, etcétera. Con lo cual tú estás construyendo el discurso de la izquierda, lo estás asumiendo, con lo cual ya estás derrotado. Y yo creo que hay valores fundamentales. Pedro Sánchez está en el gobierno por demérito de los rivales. No, vamos a ver, Pedro Sánchez está
porque Pedro Sánchez ha rebasado una línea roja que después de Sesurenes en adelante nunca el Partido Socialista había hecho. Si el de la Segunda República, y con el coste que todos sabemos dónde terminó la Segunda República, en una guerra civil, es pactar con aquellos que están en contra de la democracia, en contra de la libertad y en contra de la nación española, que son Bildu y los independentistas. Los independentistas fueron los que dieron el golpe de Estado en el año 34, que lo comentábamos hace un momento, o la Revolución de Asturias. Es decir, ¿qué hacen en ese momento? Aunque ganen las elecciones, no te dejó gobernar. Y pongo en marcha y te destruye la república. Por eso Chávez Nogales dice aquello de una república sin republicanos. Y tenía toda la razón, porque no había republicanos, había totalitarios de un lado y totalitarios de otro, pero no hubo demócratas. Y eso es lo que busca Sánchez, que esta democracia se quede sin demócratas. Es el mismo juego. Si tú no le respondes, si tú no argumentas, te callas, pues al final termina prosperando ese argumento. Yo decía hoy, esta tarde, a la vista de esas declaraciones gravísimas que ha hecho hoy en Corrillo a los periodistas en la Moncloa, acusando a los jueces de actuar en connivencia con el Partido Popular y de jugar con las cartas marcadas, yo decía, si en algún momento, porque este va a terminar, probablemente llamado a capítulo por algún tribunal, está claro, algún juez. Si en algún momento por lo menos eso da la impresión, claro, él. Es decir, si tomas esas medidas porque con la teme. Forma de que está actuando es porque él teme que al final termine siendo citado e imputado. Estoy convencido de que el Parlamento, o sea, el Congreso actual, con él evidentemente, y el Partido Socialista, en fin, a la cabeza, no van a conceder suplicatorio para que sea llamado por el Supremo e investigado. ¿Por qué? Hombre, no. Yo estoy, no me cabe ninguna duda. Este va a rechazar el suplicatorio. Oye, es que además los no, partidos que le están apoyando, ahí es cuando le pueden sacar todavía más. Ya lo veréis. No, yo estoy de acuerdo. Primero tiene que solicitar. Yo no diría que no. No me podría, no voy a decir pero lo que yo dice, dudo lo que mucho dice, que lo eso que ocurra. dice la María Jesús Montero de poner la mano en el fuego. Pero yo no diría que no. Entre otras cosas, porque ya lo está anunciando esa posibilidad. Es que todo esto es decir, preparando el terreno desde el momento para que rechazar dice el suplicatorio. Que el fiscal general del Estado, incluso imputado, no debe dimitir. Tú lo que estás diciendo, no estás defendiendo al fiscal general del Estado. Tú estás anunciando que si eres imputado no vas a dimitir. Claro. No vas a dimitir. ¿Y que puede llegar a ese extremo? Oye, hemos visto lo que acabamos de asistir hace unos días, incluso la crisis sigue proyectándose, lo que ha ocurrido en Corea del Sur. Es decir, es que el primer ministro se ha saltado la legalidad constitucional y la legalidad de un país en democracia. Es decir, ojo con eso, en fin, porque estamos anulando barreras y controles, y por eso el siguiente objetivo es los jueces y los medios de comunicación. Son los termómetros de la democracia. Señores.